Diego, por favor. Y Diego es un investigador extraordinario, muy, sobre todo en los temas estos de Rusia, de estudiar los sistemas. Así que me alegro que contamos con él esta noche. Buenas noches, gusto de estar con ustedes otra vez. Quiero decir un par de palabras antes de Julio y nuestra amistad. Van a ver por qué enseguida. Yo conocí a Julio hace varios años cuando tuvo la amabilidad de pedirme que introdujera sus dos primeros buenos libros, y así lo hicimos. Y desde entonces pues hemos sido muy buenos amigos. Generalmente coincidimos ideológicamente y filosóficamente, pero hay algunas diferencias y las hemos tenido. Más notablemente una vez que cuando el gobierno del presidente de las tinieblas de los principios de los 2000, el primer presidente hijo de un negro comunista africano. Lo tengo que decir de esa manera porque así nadie me puede acusar de nada, porque me estoy refiriendo al hijo. Pero bueno, cuando ustedes recordarán, cuando la famosa línea roja con Siria, Julio pensaba que se debía haber apoyado una intervención en Siria, de alguna manera. Yo me opuse terminantemente porque, igualito que me opuse un año antes a aumentar las tropas en Afganistán, porque yo sabía que él no iba a hacer nada, todo era show, y ya estaba bueno de que mataran y hirieran americanos por política de la izquierda eterna. Asqueroso, algo imperdonable, que todavía están tratando desesperadamente de hacer ahora mismo. Pero bueno, entonces cuando Julio propuso esto, que fue en la última reunión, yo no estaba muy convencido por el enfoque, por el término, putinismo. Me dije a mí mismo, ¿putinismo de qué? Pero bueno, él quiso estructurar esto alrededor de eso, y yo entonces tengo que empezar por estar en desacuerdo con el mismo concepto, porque Putin no tiene ideología. Putin es un gángster. Putin es un represor, fue coronel de la KGB en Alemania Oriental al final en los últimos años de la Unión Soviética, pero nunca fue un hombre que tuvo particularmente autoridad, ni poder, ni nada. Fue una cicla, es lo que es, pero es un represor. Ahora, cuando llegó al poder, entonces le salieron los colores, porque es mucho más que un represor, teniendo el poder, es un homicida peligroso que ha mandado a asesinar a ciudadanos indefensos de Rusia. Así llegó al poder. Eso fue un semigolpe de Estado, efectivamente, como estaba diciendo Julio. Yeltsin simplemente utilizó a Putin de salvavidas para que no lo metieran preso a él y a su familia por corrupción. Entonces, cuando Putin llegó al poder, lo primero que hizo fue provocar la primera guerra con Chechnya. Ahí acabaron lo que estamos viendo ahora en Ucrania, especialmente en las ciudades del este. Fue lo que hizo en Grozny, la capital de Chechnya. Acabó, no una vez, dos veces. Entonces después, para afianzar su poder la primera vez en el 2000, cuando fue electo por primera vez, que por cierto, estaba perdiendo. Todo el mundo pensaba que iba a perder abrumadoramente. El operador político de Clinton, ¿cómo se llama? Que ya ni se ve porque se equivocó como yo en predecir la elección del 2000 y lo eliminaron. Boris fue a Rusia y Boris le hizo la campaña a Putin. Y el dinero que se gastaron en pagarle a la gente y en comprar votos, y así malamente pudo elegirse. Pero lo primero que hizo para afianzarse en el poder fue provocar varios bombardeos en edificios de apartamentos alrededor de Moscú.
Eso se probó tan conclusivamente que en el último, en el cuarto edificio, arrestaron a los agentes de la KGB, o lo que es la KGB ahora, que se llama FSB, algo. Y los agarraron ahí, los arrestaron. O sea, después hubo un caso de un político que predijo algo que no había pasado todavía, lo predijo antes de que pasara, porque ya sabían, lo tenían todo arreglado. Y ese es Putin, o sea, es un homicida. Todo esto que ustedes han oído en los últimos 3 o 4 meses, no, que el tipo está loco, que le ha pasado, que está muy deteriorado, que es muy peligroso. Basura, no se crean una palabra de eso. Putin es Putin y siempre ha sido igual. Y seguirá siendo igual. Excepto, y esto yo me atreví a meterme a predecir, que no lo debía haber hecho, y prometí que no lo iba a hacer más nunca, después de la elección del 12. Pero, y estamos cerca ahí, así que la predicción va y se me explota en la cara otra vez, que todo esto, toda esta situación en Ucrania se iba a acabar en mayo, y esto, en mi opinión, le va a costar el poder y le puede costar la vida a Putin. Pero bueno, volviendo al concepto de putinismo. Como él no tiene ideología, pues para mí es muy difícil pues aceptar el concepto. Él es un dictador que se ha mantenido en el poder porque se ha rodeado de los grandes oligarcas que al principio, algunos que fueron sus primeros aliados, después o los metió presos o les expropió todas las propiedades y todo el dinero que ganaron. No fue él. Yeltsin empezó el cambio en el sistema. Es muy probable que eso haya sido un grave error, como trataron de hacer a mí no me gusta usar la palabra transición, y no estoy de acuerdo que ha habido ninguna transición de ningún país a ningún lado. El maestro de las transiciones fue mi gran amigo Juan Benemeli, que me vine a enterar en la última reunión por Wenceslao, que había muerto. Yo no lo sabía. Juan escribió un libro de 900 páginas sobre las transiciones, todas, y escribió muchas otras cosas alrededor. Pero él en realidad se estaba refiriendo a las transiciones de los países antiguamente comunistas a sistemas más abiertos, sobre todo económicamente. Como creo que dijo Juan, o sea, cualquier transición que haya habido, malamente fue política. En las políticas, los antiguos comunistas siguieron ahí controlando el poder, cambiando de nombre. Y yo diría que todavía están bastante metidos en el poder en todos esos países. Quizás yo diría que con la excepción de Eslovaquia y quizás de los países del Báltico, Polonia ha tenido problemas. Polonia ha vuelto a tener gobernantes semicomunistas. Hay una tendencia grande en Polonia al autoritarismo, como la hay en Hungría ahora. El presidente de Hungría, que lo han elegido 3 veces, es un tipo muy controversial, muy autoritario, admirador de Putin, como lo es muy lamentablemente la candidata a la presidencia de Francia, Marine Le Pen, admiradora enorme de Putin, que ahora se vio bajo la necesidad imperiosa de tener que denunciar la invasión de Ucrania, porque si no, no hubiera recibido ni un voto. Las elecciones creo que son el domingo. Y cuidado, puede ser que gane. Ninguna amiga de la libertad, o sea que cualquiera que piense que sería una buena idea un cambio en Francia, créanme que no lo sería de ninguna manera. Pero bueno, de todas maneras, volviendo a la cuestión de la ideología, eso es una cosa clave para lo que pasó en Rusia. Porque, fíjense, yo mencioné los libros de este autor, que se lo dije a Julio y me parece que ya compró uno. Son 4 en vez de 5, que yo los tengo todos. Este para mí no solo es el mejor experto en Rusia desde hace muchos años, sino también en Putin. Y entonces, uno de los comentarios sobre el libro, le voy a leer muy rápidamente 2 líneas para que ustedes vean esto a lo que me refiero. Ok.
Bueno, uno de los que está escribiendo una crítica aquí es el presidente del National Endowment for Democracy, Carl Gershman. Dice, el mensaje central de este importante libro es que Rusia no puede revertir su decline en el momento si no acepta si no se enfrenta con los crímenes de su pasado. Y lo de la ideología, no sé si algunos de ustedes recuerdan, el primer asesor de seguridad del presidente Reagan, Richard Allen, escribió también, David Sutter, que es el nombre del autor, demuestra cómo el terror, la ideología y el homicidio masivo fueron parte integral y fueron institucionalizados en la Unión Soviética, después desmantelados en el colapso económico, y ahora han sido resucitados en un régimen autoritario más ligero, que es el de Putin, pero sin ideología. La única ideología que Putin tiene es robar. Y créanme que como han robado los mal llamados oligarcas estos en Rusia en los últimos 20 años, es una cosa que nunca en la historia de la humanidad ha habido un robo tal. Eso es lo que estamos viendo en lo que ha pasado en Ucrania. ¿Qué pasa? Esto me lo dijo a mí un amigo hace muchos años, cuando yo todavía estaba en el negocio del tabaco en Cuba, uno de los últimos shows que fuimos a Las Vegas. Él tenía muy buenas relaciones con los cubanos que trabajaban en Cuba Tabaco y que controlaban la industria del tabaco, sobre todo la siembra del tabaco en Pinar del Río. La compañía con que Cuba hizo negocio en el 97, Altadis, con la que yo también hice negocio aquí y le vendí mis marcas, pero yo se la vendí a la compañía subsidiaria americana. Cuba hizo negocio con la compañía europea, $500 millones en el 97, por todas las marcas de tabaco premium. Entonces, ellos le proporcionaban a Cuba, sobre todo, fertilizantes, asistencia técnica. Entonces, ¿qué pasaba? Eso se lo contaron los mismos cubanos a este amigo en Santo Domingo. Se robaban la mitad de todo. Resultado, la calidad del tabaco cubano desde entonces ha ido mermando y mermando y mermando, por lo cual eventualmente el tabaco producido en República Dominicana era mejor que el de Cuba. Ah, sí, uno podía comprar una caja de Cohiba o de la misma marca de nosotros de Trinidad y podía salir fantásticamente bueno, pero en la misma caja quizás había 10 tabacos que no servían para nada, porque eso también es lo que hacían, se robaban los tabacos en la fábrica del Laguito en La Habana, se robaban los tabacos y los vendían en la calle, se los vendían a los turistas. En fin, eso es lo que ha pasado en Rusia ahora, que se roban todo, se roban los presupuestos para los uniformes, para las armas, para todo. Entonces, ahí está el resultado, los soldados no tienen con qué pelear, aunque quieran. Y contra esa corrupción no hay nada. Putin está ahí mientras él le pueda garantizar a esa gente sus inversiones. Muchos de ellos ahora han tenido problemas con las inversiones que tenían afuera, como el mismo Putin también. Alguien me decía el otro día, no, si él tiene una villa en no sé dónde, en España, no sé qué cosa, y le digo, ¿y qué? Nunca va a poder ir ahí, porque si él pone un pie fuera de Rusia, lo matan. ¿Ok? A mí me parece que lo van a matar antes de que ponga el pie fuera, pero bueno, ya veremos. Pero de todas maneras, ese concepto entonces, transmitido a Cuba, una vez más, aquí yo me encontré, buscando el otro día, no para traerlo, sino sencillamente me lo encontré ahí tirado en el suelo, entre todos mis regueros. Este fue lo último que yo escribí sobre Cuba. Cuando mi gran amigo Eugenio Llanes me publicaba todo en Cuba Análisis. Y fue el 1 de febrero del 2015. Mira el tiempo que hace. Lo escribí 42 días después de la apertura del presidente de las tinieblas en diciembre, cuando yo predije que todo iba a ser un fracaso. Por supuesto que fue. Pero yo mismo no me esperaba la reacción de Raúl Castro en aquel entonces, pues es que algunos de ustedes no se acuerden. 42 días después nada más
La fiesta le duró 42 días. Ese iba a ser su gran legado, porque él no tiene legado. La ley de salud todavía está ahí, sí, pero eso quizás le sirve a 10 o 15 mil personas. El resto, pues, ya pasó a la historia. Pero Raúl Castro, entonces, ¿qué hizo Raúl Castro hace 42 días después? No se acuerdan. Yo no me acordaba hasta que leí esto. Bueno, entre las cosas que les exigió para poder llegar a cualquier acuerdo fue, primero, que le devolviera la base de Guantánamo, y después que le pagara trillones de dólares por los abusos y las depredaciones contra la economía y la sociedad cubana, por el bloqueo, como ellos le dicen, al embargo. Por supuesto, eso no iba a poder ser aunque el que estaba en la Casa Blanca quisiera, y por supuesto que no fue. Yo me equivoqué un par de cosas. No es que me equivocara, es que no llegaron a pasar, porque en eso la heredera Hillary Clinton, que iba a ser la que iba a implementar todos los acuerdos finales, pues en eso le quitaron la silla y llegó Trump en el 16 a la Casa Blanca. Pero el asunto es que en Cuba, en lo que a mí se refiere, nunca ha habido ninguna transición, porque Fidel Castro simplemente lo que hizo fue que cuando ya estaba, que parece que él mismo se dio cuenta que él no podía gobernar diariamente, porque está parecido a este que tenemos en la Casa Blanca ahora. Bueno, sí, y entonces pues simplemente le entregó el poder de gobernar diariamente, ¿ok? Pero él siempre estuvo ahí, y mientras él estaba vivo, ni siquiera su propio hermano se atrevió a hacer casi nada. Yo escribí, estaba convencido con lo que yo sigo convencido ahora, y lo escribí aquí y siempre lo dije muy claramente: cuando desaparecieran los dos hermanos, eso quiere decir cuando murieran físicamente, los herederos, sobre todo los hijos de los dos y los militares, que son los que gobiernan Cuba hace mucho tiempo, iban a abrir la economía para mejorarse ellos, para ganar más dinero y para que se filtrara un poco a los cubanos de la isla y recibieran un poquito, algunos beneficios más, que pasaran un poquito menos de trabajo. Pero el control político, nunca Cuba va a compartir el poder político con nadie, ni con nadie allá, muchísimo menos con nadie aquí. ¿Por qué? Porque en eso sí es verdad que Fidel Castro siempre fue el maestro. Primero se lo dijo al mico nicaragüense. Le dijo: no hagas elecciones. Ortega le dijo: si yo soy Dios, a mí me adoran aquí tanto que yo salgo elegido por el 90%. Sí, y eso llegó Violeta y le quitó el poder. No que Violeta hiciera mucho, porque Violeta era tía de ella, pero bueno. 2 minutos. Ok, entonces vamos a terminarlo. Pero volviendo, no hay transición posible en Cuba. Pueden abrir el sistema económicamente, pero mientras Raúl Castro esté vivo no lo van a hacer. O sea, yo no sé lo que le pasa a estos comunistas, ¿ok? Los comunistas son seres tan incompetentes, tan ignorantes, tan estúpidos, que son dignos de risa si no fuera por el daño que han hecho y que siguen haciendo. Porque es que no pueden. O sea, los comunistas lo único que pueden y saben hacer es destruir. Es imposible para ellos crear nada. Yo veo fotos que me mandan de mi pueblo. Yo quisiera que ustedes vieran eso. Han pasado 60 años y se ven los 60 años que han pasado. ¿Saben lo que es? No arreglar un hueco en una calle. Pero ¿cómo es posible si tienen que vivir ahí? Pues no. Y entonces no hay ningún tipo de transición. Y yo siento mucho decirlo porque esto me ha costado hasta disgustos con amigos. Yo no le veo a Cuba ningún futuro. Por ningún lado, no se lo veo. ¿Ok? Y yo, pues, como todos mis parientes se fueron muriendo, sobre todo mis padres, al principio nos reíamos porque el abogado de la fábrica le decía a mi tío: Coco, para allá vamos en cajita de tabaco. Eso fue en el 60. Van a ir en cajita de tabaco, si es que van. Ya murieron todos, ¿ok? Y yo no pienso ver a Cuba más.
Así que siento mucho decir estas cosas, pero es que yo no lo veo. Yo no les voy a estar diciendo mentiras a ustedes aquí. Así que no me parece que es posible ningún tipo de putinismo en Cuba, porque es que ya ellos tienen su propio modelo. Ellos no necesitan a China, ellos no necesitan a Vietnam, los que han tenido éxito. No, ellos prefieren y están condenados a seguir bajo el mismo de ellos, que no sirve y no funciona, pero es el de ellos, como decía Martí, el vino es amargo, pero es nuestro vino. Bueno. Yo les vengo a traer optimismo de nuevo, ¿eh? Aquí ven la perspectiva, o sea, de un historiador que tienden a ver las cosas más secas, más versus el politólogo que mira un poco más los conceptos. No estoy diciendo que uno es mejor que el otro, en ningún sentido, pero son apreciaciones diferentes, o sea, los términos son necesarios. O sea, las ciencias sociales luchan porque es que si no, no podemos identificar a nada. Cuando se dice, por ejemplo, un ismo, putinismo, estamos hablando un régimen, gobierno, sus leyes, sus instituciones, punto. No tiene necesariamente que venir con una ideología. O sea, y ideología, recordemos, no solo es un sistema de creencias, es también una discursiva, lleno de personas que no creen, pero lo siguen porque les conviene. Hay que entender eso, o sea, que no quiere decir necesariamente que todos ni creen ni profesan lealtad a eso, pero sí es parte de su punto de... O sea, que la estructura, el modelo dictatorial, es ahí lo que hay que mirar, sus instituciones, cómo llegó, cómo utiliza la policía secreta para reforzar esas instituciones que le ayudan a mantenerse en el poder. Yo creo que es en ese el ángulo. La transición, recordemos, la política es dinámica. Corea del Norte ha transitado también dentro de un molde. Lo que pasa es que el hecho de que es una dependencia absoluta de China comunista no nos deja ver, y se puede dar el lujo de no hacer nada porque China la mantiene, porque es el perro malo que China usa cada vez que quiere mover algo, manda al coreanito que haga algo para entonces que la gente se asuste, y eso, por eso paga. Fidel Castro hace lo mismo, por ejemplo, en Venezuela. ¿Por qué tiene a Maduro dándole la cara del narcotraficante cuando ellos son los que están dando las órdenes? Bueno, porque les conviene más de esta forma. O Daniel Ortega, que sea el que esté facilitando que la válvula de escape salga por ahí. Bueno, es como opera, o sea, están operando desde poder, ellos son los reforzadores de esos dos tipos de dictadura. China hace lo mismo con Corea del Norte, pero siempre hay un cierto movimiento que uno tiene que buscar sus debilidades, sus contradicciones, para capitalizar y al final derrocarlo, porque de eso es lo que estamos hablando. El fin es de derrocarlo, descabezarlo, y qué se puede hacer para que no vuelvan más. Rusia llevó a cabo probablemente la privatización más grande en la historia del mundo. Pero buena, empieza con M, porque lo que ocurrió realmente fue una piñata que hizo a la nicaragüense quedar como un niño de teta. Básicamente los gerentes de las empresas estatales robaban, como Diego mencionó, y se las pasaban a empresas que ellos estaban creando. Utilizaban préstamos de bancos que habían fundado para comprar las acciones, que nunca se devolvió el dinero porque esos bancos no tenían regulaciones y se dirigían de manera arbitraria. Muchos en el occidente veían eso y dicen, oh, qué bien, mira, ahí está el capitalismo, vamos bien, tienen un sistema de mercado. Sin haberse dado cuenta que los chinos utilizaron el mercado para propósitos políticos, y en el caso de Rusia, esa privatización llevaba a la conexión con el poder político, punto. En otras palabras, y cuando hablamos de economía estamos hablando de, por ejemplo, la economía relevante, no si alguien puede poner un kiosquito en un mall en Moscú. Bueno, eso
eso a nadie le interesa porque eso no da nada. Estamos hablando de dónde está el dinero grosso en Rusia, dónde está el dinero grosso en Cuba, ¿no es verdad? Bueno, la está llevando Gaesa, que es una empresa del Estado y está dirigida por las Fuerzas Armadas. Entonces, es ahí lo del paralelismo. Y el imperio, el ex imperio soviético de afuera, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, tuvieron mecanismos, para poner esto simple y no robar mucho tiempo, de transiciones diferentes al imperio interno. Y es verdad, o sea, tanto Ucrania, Bielorrusia, y tuvieron ese patrón de privatización, entre comillas, para privilegiar a los allegados al poder. El primer presidente de Ucrania fue un comunista. O sea, el 90% de los ucranianos votaron por la independencia de la Unión Soviética y después votaron para este individuo comunista. O sea, la necesidad y la búsqueda de Ucrania de pertenecer a la Unión Europea es estratégica, porque la Unión Europea tiene un código anticorrupción estricto, al menos mucho más estricto de lo que existe en Rusia, en Ucrania, en las ex repúblicas de la Unión Soviética. Entonces eso en efecto te confina, te obliga a tener que estar ahí. ¿Tú me entiendes? Es la razón por la cual, por ejemplo, algunas economías ponen el dólar para mantener el poder político alejado de la capacidad de estar inventando dinero. Bueno, ahí vamos a atarnos al dólar y punto. No estoy diciendo que eso es bueno o malo, pero sí el movimiento de Ucrania, la búsqueda de entrar en la Unión Europea, es para tener ese chaleco de prueba e impedir que el sistema que heredaron de la transición, que es el mismo que vimos en Rusia y en Bielorrusia, se desenvuelva. Los ucranianos han tenido más facilidad. Recuerda, Bielorrusia, no hace mucho había manifestaciones masivas y los rusos acabaron con eso bien rápido, apoyando al dictador en Bielorrusia. O sea, que esto es parte de la lucha. Bueno, Guillermo Coco Fariña, tu turno al bate.